irá más seguramente al YouTube. Pero es como les decía, si ahorita a un docente que solo lee sus diapositivas, ya volvió la luz, pucha. Bueno, vamos a seguir. Si a un docente que solo sube sus diapositivas o lee sus diapositivas le pasa eso, se acabó la clase, ¿no? Entonces estábamos en eso. ¿Cómo es, qué cosas definirán a una neoplasia? ¿Qué cosas importantes definirán a una neoplasia? Multiplicación de células, doctor, o aumento. Ya, división celular, dicen por un lado. Pero eso nos conlleva, por ejemplo, a, a un conflicto cognitivo que nos va a salir sí o sí fija. Si las neoplasias son división de células, pucha, todavía no tengo conexión a internet, pero a ver, se debe estar conectando con el router ahorita. Entonces, ¿cuál sería la gran diferencia entre neoplasia e hiperplasia? Ya que sabemos muy bien que en la hiperplasia hay aumento de número de células. Entonces, algo que tiene que ser concreto, claro, conciso, preciso para definir a una neoplasia es entender, por ejemplo, cuál sería la diferencia entre una neoplasia y una hiperplasia, ¿no? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre una neoplasia y una hiperplasia? Por ejemplo, les doy un reporte. Ustedes me mandan, tiene una paciente, 30 y tantos años de edad. Motivo de consulta, metrorragia. Durante 30 días está consangrado, transvaginal. Le hacemos estudios de laboratorio, todo parece estar en rangos normales en la parte hormonal. Y finalmente lo que intentamos hacer es ver una biopsia de grado, o sea, ¿qué estará pasando en ese endometrio? Y resulta, ahora creo que ya puedo volver aquí. Sí, se sigue escuchando, ¿verdad? Sí, doctor, se escucha. Ahora sí ya estoy con la compu. Ya, ese es el reporte histopatológico A. El reporte histopatológico B del endometrio, ¿no? Porque no sabemos por qué chingados está sangrando esa pobre mujer durante un mes, ya está entrando a anemia. Y el reporte B dice que se observan células de estirpe epitelial correspondientes a endometrio, donde hay aumento de número de células, descontrolado, descoordinado, con extensa basofilia, nucleomegalias y hay evidencia de infiltrado e invasión de tejidos musculares lisos correspondientes a miometrio. ¿Cuál de los dos reportes corresponde a hiperplasia y cuál de los dos corresponde a cáncer, a un adenocarcinoma endometrioide? El segundo caso sería hiperplasia y el primero sería la neoplasia. No. El primer caso es de hiperplasia y el segundo es de neoplasia. Para llegar a esa conclusión, ustedes tienen que tener de manera clara, concisa, precisa el concepto de neoplasia versus hiperplasia. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto de la división celular en una hiperplasia y la división celular en una neoplasia maligna en este caso? ¿Qué podemos decir? A ver, Caterín Tapia.
¿Qué dices? En una hiperplasia, ¿cómo es la división de las células? Y en una neoplasia, ¿cómo es la división de las células? En la neoplasia, o sea, la división o la proliferación es anormal y se va a expresar porque también tiene cambios genéticos. Y en la hiperplasia puede ser como una respuesta fisiológica, doctor, ante Ya. una patología. O sea que la división celular de una hiperplasia es normal, o sea, es fisiológica. O sea, no tiene mutación en ninguna un gen, mientras que la división celular en una neoplasia es anormal, es patológica, responde a una mutación en un grupo de genes que se llama protoncogenes. Como tarea, no, que esta no es clase de hiperplasia, no es, pero los que son mis estudiantes ya se la saben de memoria, y si no se la saben de memoria, tienen que saber. A ver, me van a mostrar un mentefacto de las adaptaciones celulares, y eso ya hemos hecho este ejercicio en práctica, ¿no? Porque con el mentefacto de una adaptación celular versus ahora una neoplasia sería clarito, ¿no ve? Cómo definimos a una neoplasia. Y al definir bien de una manera clara, concisa, precisa, maciza una neoplasia, podemos aplicar, por ejemplo, en estos reportes anatomopatológicos. Tenemos el reporte A y el reporte B y puedes perfectamente decir que uno es hiperplasia, el otro es cáncer. Y entre cáncer y hiperplasia, pues es muy diferente el diagnóstico, el pronóstico y hasta cómo le vas a decir a tu paciente. Entonces, una neoplasia está definida porque hay una división descontrolada, descoordinada. Esa división normalmente está controlada y coordinada por quién. ¿Qué parte de la célula controla la división celular y coordina la división celular? ¿En dónde? ¿En qué parte de la célula hay esa coordinación, ese control? ¿Cuál parte de la célula será la que controla eso? Doctor, ¿está en el núcleo? Exacto. Entonces, si estamos diciendo que la neoplasia es una división descontrolada, el descontrol está en el núcleo. Si quieren ser más específicos de en qué parte del núcleo está el descontrol, en los genes. Pero no estamos hablando de cualquier gen, porque un descontrol de un gen equivale a una mutación. Entonces, tenemos que hablar que una neoplasia es una mutación, pero no en cualquier gen, sino en un grupo de genes que se llaman proto-oncogenes. Proto significa antes de ser un oncogen, proto es antes. Este grupo de genes se dedica a varias cosas. Ojo con esto, porque si esto empiezan a aprendérselo de memoria, pero no de una memoria a lo tonto, sino una memoria significativa, algo que les sirva, porque tu cerebro va a entender que este concepto les sirve para responder a casos clínicos, a tratamientos, a pacientes y demás, entonces no van a tener dificultades. El grupo de protoncógenes se dedica primero a división celular, es decir, esos genes son genes que generan división y control de la división celular. Es como el acelerador, pero como son genes que controlan cosas, también tienen su freno. Entonces, un grupo de protoncógenes quiere decir que tiene que ver con la división celular, con el freno de la división celular. Evidentemente, cada vez que hay división celular, puede haber un riesgo de una mutación. Es decir, cuando se abre el genoma y se complementa una base purínica o pirimidínica, en el caso que sea, puede haber errores. Esos errores de acoplamiento, de cambio de bases genéticas se llaman mutaciones. Esas mutaciones, si se afectan a los protoncogenes, entonces podrían alterar el acelerador y o el freno de la división celular. Como sabemos que puede haber mutaciones diarias, porque todo el día si tú vas a la calle, te da el sol, la luz ultravioleta, radicales libres, toxinas, un chingo de cosas,
todos los días, aunque tú no creas, estás desarrollando mutaciones, todos los días. Vas al sol, a la playa, no usas protector solar, ya está mutando tu piel, pero no desarrollas cáncer de piel. ¿Por qué? Algo de esto ya lo habíamos visto en el sistema inmunitario. Nosotros ya habíamos hablado del sistema inmunitario que controla la apoptosis. Entonces, por eso es que les digo, cuidado que se estén desayunando, se estén queriendo cortar sus venas, se estén crucificándonos, qué cosa en la universidad, porque el examen, si bien es de neoplasias, si bien es de inmunología, si bien es de enfermedades infecciosas, hay conceptos que son imprescindibles que tienen que tener ahorita nomás ya, que son del parcial 1 y del parcial 2. ¿Por qué? Porque la medicina es así. Tú no estás aprendiendo histología para ser histólogo, anatomía para ser anatomista. Estás aprendiendo medicina. ¿Qué es ser médico? Médico es resolver un problema. ¿Y qué es un problema? Resolver la causa de la enfermedad, llegar a la causa y quitarla y curar al paciente. Entonces, eso de fraccionar las materias, los contenidos, sí está bien para organizar, pero en realidad tú estás estudiando medicina y en este caso estás estudiando anatomía patológica como herramienta para resolver casos clínicos. Entonces, cuidado que me estén diciendo, ¿y por qué hay un concepto que tiene que ver con hiperplasia? Acabamos de explicar por qué tenemos que explicar la hiperplasia versus la neoplasia. Entonces, en ese sentido, también me van a decir, ¿y por qué el doctor se mete otra vez con el P53, la apoptosis, la vía extrínseca, el FAS-L, el CD95, las caspasas 5, 8? ¿Por qué? Porque en el grupo de oncogenes, de protooncogenes, si bien hay el acelerador y el freno, también sabemos que naturalmente mutamos. Y naturalmente esas mutaciones no las dejamos que proliferen, no las dejamos que se pasen a la siguiente, siguiente generación de células. ¿Y cómo logramos eso? Si hay una mutación que no es reparable porque todavía hay un sistema genético dentro de los protooncogenes donde si hay mutación, las podemos todavía, tenemos chance de reparar. Si se puede arreglar esa mutación, todo bien. Ese gen que arregla esa mutación también es parte del grupo llamado protooncogenes. Ahora, como todo en la vida a veces solo es como un celofán, digamos, el celofán lo arrugas, dice que nunca más va a ser planito ni nada, entonces podría ser que esa mutación no sea reparable. Y eso no quiere decir que ahí está, ahí fue y después vas a tener cáncer. Siguiente etapa es que va a mandar a muerte celular programada. La célula que sabe que se está dividiendo descontroladamente porque tiene una mutación en un protooncogen, se le ha trabado el acelerador y el freno no funciona y ha intentado arreglar su acelerador y su freno y no puede. Para no chocarse contra la pared, lo que va a hacer es autodestruirse. Va a apretar su botón de muerte celular programada de la vía intrínseca de la apoptosis. Podría ser que no funcione porque tal vez la mutación ha hecho que ese botón de muerte celular programada interno no funcione. Por eso tenemos la vía extrínseca y hemos hablado del FAS-L, CD95, CD8, perdón, linfocito citotóxico. En resumen, ¿qué define una neoplasia? La división descontrolada. ¿Por qué está descontrolada? Porque hay mutación. ¿Dónde hay mutación? En el núcleo que controla la división y el freno. Ese grupo de genes no solo controlan la división y el freno, también controlan la reparación del DNA. Y si no puede reparar el DNA, lo manda a muerte celular programada. A todas esas funciones se les llama o están dentro del grupo de protooncogenes. Ahora me dirán, doctor, protooncogen significa qué? ¿Significa gen anormal o gen normal? Protooncogen es antes de ser un oncogen. O sea, que un protooncogen, aunque se llame onco, así, de oncología, estudio de tumores, así, es un gen normal y lo estoy diciendo categóricamente ahora y está en el examen y todos caen como moscas en eso, no entiendo. Evidentemente, en el examen teórico no les voy a poner un protooncogen es un gen normal o anormal, no, ni madres, o sea, les voy a poner en un contexto
clínico, como lo que van a ver diario con su paciente, pero la base de entender esto es que un protoncogen es un gen normal que controla la división celular, controla el freno de la división celular, controla la reparación del DNA, si no puedes repararlo, controla la apoptosis. Por consiguiente, cuando un protoncogen muta, ¿qué se llamará? Un protoncogen mutado, ¿qué se llama? ¿Qué es? ¿Cómo creen que se llama un protoncogen mutado? ¿Cómo es nadie? A ver, alguien creo ha escrito algo. ¿Qué se llamará? Pues un protoncogen mutado. No, abandonado, dice. ¿Alguien sabe? ¿No sabe cómo es? ¿Qué se llama un protoncogen mutado? ¿Un oncogen, doctor? Claro, es fácil, entendible, no es un oncogen. Ahora, yo les puedo hacer una... en las prácticas estamos ya me lo estoy chingando, le estoy preparando para la prueba final. Primero hemos llevado unas preguntas nivel 1, ¿no ve? Que son, por ejemplo, en este caso, el nivel 1 de esta pregunta sería, ¿qué diferencia entre un protoncogen y un oncogen, digamos, ¿no ve? El nivel 2 sería la siguiente. En un proceso hiperplásico de adaptación celular existe activación de protoncógenes, falso o verdadero. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Falso, Doc. ¿Por qué sería falso? Doctor. ¿Verdadero? ¿No? Pero, ¿y por qué? Verdadero, doc, porque o sea, la hiperplasia va a ser controlado, ¿no? Y un protooncogen se dedica a controlar la división celular. Perfecto. Ese es un ejemplo de pregunta nivel 2, ¿ya? ¿Cómo creen que sería un nivel 3? Una pregunta que implique protoncogenes a nivel 3, pero. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? Bueno, un ejemplo tal vez, ¿de qué tendría que involucrar para que sea un nivel 3? A ver, ustedes son los docentes y están haciendo preguntas nivel 3 y hasta 4. Sí, un caso clínico. ¿Cómo podríamos plantear a ver ese caso clínico? Tal vez usamos la misma, ¿no? La misma paciente que tiene un reporte anatomológico donde dice hay proliferación, uno controlada, no hay infiltración, no hay invasión, mitosis típicas, en el otro hay proliferación descontrolada, mitosis atípicas, invasión del miometrio. Ese ya es un nivel 3, pero un nivel 3-4 sería que tal vez el reporte anatomopatológico dice que hay aumento de número de células, pero al parecer es controlado. Al parecer hay zonas que parecen ser infiltrativas, pero no se puede poner las manos al fuego con eso. La histología solo da para eso. Pero la biología molecular, en este caso, que se le hace al endometrio, denota que hay evidencia de P53 en el 90% del tejido, de Ki67 del 80% del tejido, de CD34 en el 90% del tejido. Esa es una pregunta 3-4, ¿no ve? ¿Qué me dirán entonces? La biopsia como que decía que podría ser hiperplasia, pero también podría ser cáncer. Pero ahorita la biología molecular me dice eso. ¿Cómo es? ¿Qué diagnóstico es? ¿Hiperplasia o cáncer? Nada, ¿cómo es? Yo sé que los que son mis estudiantes, los otros han levemente escuchado, ¿no ven? En un capítulo de inmuno, tal vez algunos marcadores de inmunohistoquímica o de biología molecular. En este caso, Ki67, P53, CD34. ¿Cómo es? A ver,
Nora Mamán, ¿qué dice? La biología molecular sale así. ¿Qué será? Doctor, no sé. A ver, ¿alguien sabe cómo es? Bueno, buscamos. A ver, ¿qué dice John? Por lo que de los resultados de ese laboratorio, es una hiperplasia que está avanzando un cáncer, ya que el porcentaje se mantiene, pero aunque es alto, lo falta, o sea, no es un 100%, es una hiperplasia que está progresando a cáncer, aunque en sí sería células neoplásicas. Pero entonces, ¿cómo es? Me estás cantiflando. Es una hiperplasia que progresa a cáncer, pero en sí todas son células neoplásicas. ¿Cómo es? Está en el punto medio. O sea, la hiperplasia en algún momento, si no se actúa, va a progresar a cáncer. Es más bien un diagnóstico oportuno lo que se le está haciendo. Pero a ver, si yo ya digo que el gen P53, ese gen se lo tienen que aprender de pe a pa, porque el gen P53 es el acelerador, es el freno, es el que repara el DNA, y además es el gen que puede mandar apoptosis. Todo eso hace el P53, por si acaso, ¿ya? Ustedes solo lo han visto en capítulo 2 como apoptósico. ¿Qué pasa si hay mutación del P53? Con esa célula. No se regula. Está trabado el acelerador, no hay freno, no puedes reparar el DNA, no puedes mandarlo a apoptosis. Como quien dice en México, nos dan en toda la torre o nos dan en toda la madre. Es por eso que el gen P53 es uno de los genes más importantes, más estudiados en los cánceres humanos. Entonces, si decimos que hay 90% de células con P53 mutado, ¿qué quiere decir eso en ese tumor? Que el 90% de esas células, ¿qué les pasa? El 90% de esas células, ¿la división está controlada o descontrolada? Descontrolado. Ya. En el 90% de esas células, ¿se puede reparar el DNA? No, ¿Se puede mandar a apoptosis? no, lo más probable que no. Exacto. Ese es un caso bonito, ¿no? Podríamos, pero a ver si a alguien se le ocurre. Yo digo, eso va a ser pregunta examen, pero si me lo escriben, ¿no? Para el fin de clase, de que va a ser de aquí un mes, va a ser el examen. Ese puede ser un, examen, un caso clínico de examen, ¿no? Porque tiene todo que ver con lo que estamos llevando, incluso hay conocimientos de atrás, de adelante, aplicación clínica, biología molecular, e incluso tiene que ver con el CD8, porque si falla todo eso en los protoncogenes, nuestra última esperanza, Obi-Wan, así, Obi-Wan es nuestra última esperanza, si fallan los protoncogenes, el sistema inmunitario nos puede venir a salvar apretando el botón de muerte celular programada de afuera. Pero si ese paciente que tiene ese adenocarcinoma endometrioide en el útero tiene un sistema inmunitario comprometido, bajo, quiere decir que tiene leucocitos bajos, quiere decir que tiene CD8 bajos, quiere decir que tiene menos chance de que menos leucocitos vayan a apretar el botón de muerte celular programada de esas células mutadas, y entonces células mutadas podrían llegar en dado momento a infiltrar, a invadir, a metastatizar. Entonces es un bonito caso que se nos ha ocurrido, podría entrar en el examen, pero si alguien me hace recuerdo, porque yo me olvido todo, tengo muchas cosas en mi cabeza. Ya. Entonces, fíjense, ni siquiera hemos pasado de la primera diapositiva, Dios mío. Pero estamos yendo paso a paso y entendiendo. Entonces, una neoplasia se define por una división descontrolada, descoordinada, porque hay mutación. ¿En dónde? En protoncogenes. ¿Esos protoncogenes qué hacen? Son encargados de la división celular, freno de la división celular, reparación del DNA y apoptosis. Porque si dices que solo es mutación, entonces dirías que una trisomía 21 en un síndrome de Down es un cáncer y eso es falso. Entonces especificaremos dónde es la mutación. ¿Qué diferencia entre hiperplasia y neoplasia? Pues la hiperplasia es controlada, es fisiológica, es reversible, tiene cambio fenotípico, más no genotípico. Esas son
lo que tenía que ver con el mentefacto que los que son mis estudiantes de práctica han hecho entre hiperplasia versus metaplasia versus hipertrofia versus atrofia versus cáncer, ¿no? Entonces ya está bien claro qué diferencia hay entre hiperplasia versus cáncer. ¿Qué diferencia habrá entre neoplasia versus metaplasia? La metaplasia también es una adaptación celular, por ende tiene todas sus supraordinadas de un mentefacto, que es reversible, es fisiológica, tiene tanto estímulo fisiológico como patológico. Tiene cambio fenotípico, pero no tiene cambio genotípico. A ver, eso tal vez lo digo muy rápido y por ahí no se está entendiendo. ¿Quién me puede explicar a qué me refiero con el cambio fenotípico, pero no genotípico? O en otras palabras, ¿qué es fenotípico y qué es genotípico? ¿Qué será genotípico y qué será fenotípico? Tal vez, doctor, fenotípico es lo exterior, la forma, y lo genotípico es, pues, es lo interior, tiene que ver con los genes dentro del núcleo. Ya, a ver, los ojos verdes de tu chica, ¿qué es genotípico o fenotípico? ¿Cómo es? Bueno, Medio pregunta capciosa, pero ya, de inicio, ¿qué sería? genotípico. Sí, porque hay un gen que codifica el color de los ojos, pero el color que estamos viendo de los ojos es fenotípico, es la morfología. En una metaplasia, que es un cambio de una célula madura con una forma, una función, a otra célula madura con otra función, el cambio es fenotípico o es genotípico. ¿Cómo será el cambio en una metaplasia? ¿Es un cambio fenotípico o es un cambio genotípico? Fenotípico, doctor. Fenotípico, porque si tú le haces secuenciación genética al esófago de Barrett, que todos los días vemos ¿no? en el gastro, a la metaplasia tipo intestinal, tú le haces secuenciación genética de esa célula que era plana y ahora es como un intestino, y el genoma va a salir igualito nomás. No ha mutado, no ha cambiado. Simplemente, y me dirás, pero y doctor, pero tiene el mismo genoma. Pero ¿y por qué hace una célula cilíndrica o por qué hace una célula plana? Simplemente porque lo que lee del gen al principio es para hacer una célula plana. Y cuando se adapta, lee otro pedazo de otro gen para hacer una célula cilíndrica. Pero no ha habido un cambio genotípico, porque si hablamos de un cambio genotípico, estamos hablando de un cambio o sea, una mutación. Y en este caso una mutación en protoncogenes, ya saben que se convierte en oncogenes y eso quiere decir que es un cáncer. Bueno, una neoplasia que puede ser benigna o maligna y la maligna es cáncer. Entonces, ¿cómo podemos definir a la neoplasia? La neoplasia es una proliferación descontrolada, descoordinada, porque tiene mutación en protoncogenes, que ya saben qué hacen los protoncogenes, donde hay un cambio fenotípico, porque hay de forma, función, pero también hay un cambio genotípico, lo que hace que la división o la diferencia fundamental entre, si planteamos esta pregunta, ¿qué diferencia hay entre una neoplasia y metaplasia? Pues en la metaplasia, aunque hay una morfología diferente, un cambio fenotípico, no hay una mutación en protoncogenes, lo que implica que no hay un cambio genotípico. Entonces, en resumen, ¿cómo definimos a una neoplasia? Proliferación descontrolada, descoordinada por mutación en protoncogenes con cambio genotípico y fenotípico. Eso sería sintéticamente lo que deberíamos entender en la nomenclatura, o como es en la definición. Este cuadro, ya me lo deben alucinar los que son mis estudiantes, es el pinche flujograma que sobre esto andamos todo, la parte teórica, la parte práctica, las competencias y demás. Lo primero que nosotros hacemos cuando nos acercamos a un paciente es verificar si hay algo alterado, una morfología alterada, que puede ser a ojímetro, o sea, con tu descripción macroscópica, con tu ojo desnudo. Y esa lesión es un daño, esa lesión puede ser de dos sopas. Puede ser una lesión reactiva,
o puede ser una lesión neoplásica. La lesión reactiva tiene estímulo, tiene respuesta, tiene causa, tiene efecto. No quiere decir eso que la lesión neoplásica no tenga estímulo, tiene causa y tiene efecto. Simplemente que la lesión reactiva se quita el estímulo y revierte la lesión reactiva a la normalidad. Mientras que la lesión neoplásica se quita el estímulo y persiste. ¿Cómo podemos simplificarlo esto? Vas al sol, te quemas con el sol, ¿no? Hoy día yo he caminado también, he ido 20 veces al CEDES ida y vuelta y me he quemado mi piel. Esa lesión es reactiva porque si yo me quito del sol durante una semana, va a haber regeneración en mi piel y voy a volver a la normalidad. Pero yo soy intransigente. Durante un año voy al CEDES, a la gobernación, sin protector solar. Tengo tendencia, por mi piel es más blanca, no tengo tantos melanocitos que me produzcan melanina, que me ayuden a desviar los rayos UV. Los rayos UV producen mutación, ya sabemos, todos los días, y pueden producir mutación en mis protoncogenes. Y de repente, Dios no quiera, me aparece una lesión en región geniana de la cara. Ya me da miedo preguntar dónde es la región geniana, pero está ahí. Y esa lesión es exofítica, es irregular, es anfractosa, es de bordes poco definidos, mide 3 milímetros por 3 milímetros y es de color café negruzco. No le tiro bola y diré, en un mes, en 4 semanas, veo que esa lesión ha duplicado su tamaño, ahora mide 6 por 6 milímetros y tiene las mismas características, exofítica, de bordes irregulares, anfractosa, heterogénea, y a la palpación es dura y parece estar adherido a los planos profundos. ¿Cuál es su impresión diagnóstica según la macroscopía? Fíjense que no he dibujado ni mis dibujos mal hechos, ¿no ve? ¿Qué hago? Ni siquiera he mostrado una imagen, pero estoy describiendo macroscópicamente. Primera competencia, ¿no ve? Que ya saben, se la saben, ¿no? ¿Esa lesión en piel es reactiva o es neoplásica? ¿Qué piensa? Según la descripción que he hecho, macroscópica. Neoplásica. Ya. Cuando nosotros hacemos la categorización de una lesión neoplásica, luego hay que decir si es de dos sopas, si es de lesión neoplásica benigna o si es lesión neoplásica maligna. Entendido a benigno como qué? Como que es una mutación en protoncogenes descontrolada, todo lo que hemos hablado de una neoplasia, pero tiene una diferencia con la maligna. La benigna no invade y peor, nunca metastatiza. La invasión es local, tiene continuidad con el tumor. La metástasis es a distancia. Quiere decir que ese tumor se desprende, se hace una tromboémbolo. Ya saben que hay émbolos sólidos que no solo son de coágulos, mal llamados coágulos, y pueden ir a otro lado y metastatizar. Entonces, una neoplasia benigna nunca, pero de los nunca, invade y peor todavía, metastatiza. Una neoplasia maligna siempre de los siempre invade. Ojo con esto para que no caigan como moscas en el examen. Una neoplasia maligna no necesariamente siempre metastatiza, pero siempre invade. De hecho, hay algunas neoplasias malignas que nunca metastatizan, pero siempre invaden. Ejemplo, carcinoma vasocelular. Ejemplo, tumores del sistema nervioso central, gliomas, glioblastoma multiforme, ependimoma, meningiomas, etc. Lamentablemente hay una tercera categoría, que es la que no quisiéramos, ¿no? Le mandamos una biopsia al doctor Villarroel para saber si es reactivo o neoplásico, si es benigno o maligno, y el doctor Villarroel nos sale por la tangente diciendo es un tumor borderline, es un tumor limítrofe, es un tumor que tiene características que podrían corresponder a invasión y metástasis o no, y eso no le podemos decir pues, al paciente, ¿sabe qué, señor? Esperaremos a ver si metastatiza y se muere, y si metastatiza y se muere, había sido maligno, pues había sido cáncer. Pero si no metastatiza y se muere, no había sido maligno, había sido neoplasia benigna. No da. En el 95% de las veces yo tengo que decirles si ustedes me mandan una biopsia o blanco o negro, o sea, o reactivo o neoplásico, o benigno o maligno, pero en un porcentaje pequeño hay
Posibilidad que yo les diga que es tumor borderline y les voy a explicar en dónde, en la nota adjunta al reporte anatomopatológico, lo que les estoy chingue y chingue en las clases prácticas, ¿no? ¿Cómo puedes saber si te está fumando el doctor Villarroel, ¿no? Si haces un diagnóstico descriptivo o un diagnóstico borderline, pues para ver que no me esté fumando me va a poner una nota aclarándome por qué estoy diciendo que ese tumor es borderline. ¿Y por qué podría ser? Primero, tumor extraterrestre. Miércoles me voy, veo al microscopio y está tan mutado que no sé el origen ni la estirpe. Pero eso no quiere decir que sea borderline, sino que es maligno, pero no sé de dónde viene. Ahora, segundo, podría ser que tenga cosas de benigno, cosas de maligno, que es al que nos estamos refiriendo ahorita, borderline. Y yo te voy a explicar en la nota por qué estoy diciendo eso y además qué voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pedir biología molecular o inmunistoquímica. Los marcadores que acabamos de mencionar, P53, que mide, ya saben qué hace el P53, es un protoncogen. El KI67, que mide el número de células que se están dividiendo. Generalmente en una neoplasia maligna hay mayor número de células en división. El CD34, que marca vasos sanguíneos. La angiogénesis. Angiovasos, génesis, creación de nuevos vasos. Una neoplasia puede ser tan maligna como quiera que sea y dividirse descontroladamente, rapidísimamente, pero no puede crecer si no tiene oxígeno y no tiene nutrientes. Por consiguiente, la neoplasia tiene que engañar al cuerpo humano para que le dé vasos sanguíneos, para que vengan nuevos vasos, angiogénesis. El CD34 marca esa angiogénesis. Por ende, probablemente un tumor muy maligno, de alto grado, poco diferenciado, de de mal pronóstico, tendrá más número de vasos sanguíneos proliferando porque necesita más sangre para alimentar a esas células neoplásicas malignas. Ojo con esto, cuidado que digan, CD34 alto igualito a cáncer, no, porque podría tratarse de una regeneración hepática. En una regeneración hepática también hay división de células, también hay angiogénesis, por consiguiente, el CD34 estaría elevado. Por eso es que no puedo darles una receta de cocina, decir CD34 alto igual a cáncer. No, tienen que tener razonamiento clínico. Entonces tenemos esos tumores borderline aquí. Bueno, ¿qué son las lesiones reactivas? Todo lo que se ha visto antes de llegar a neoplasias, todo lo que han llevado en el año es reactivo. Hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, trombosis, coagulación intravascular diseminada, inflamación aguda, crónica, granulomatosa, inmunodeficiencias, hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, autoinmunidad, lupus, todo eso es reactivo. Neoplásico, ya saben cuál es la diferencia. Ahora, casi el 99.9% de las veces, la lesión que vas a diagnosticar es reactiva, porque casi toda la vida, aunque es, bueno, si no eres oncólogo o eres patólogo, en tu consultorio, seas médico general o especialista, vas a ver el pan de cada día lesiones reactivas. Pocas veces vas a ver lesiones neoplásicas. Pero el pobre paciente, como si tú aprendes medicina de memoria, como la mayoría de los pelopinchos de algunos médicos, de memoria nomás vas a querer hacer sus tratamientos y de memoria a veces te va a funcionar. Por si vienen con tos, dolor de garganta, unas amígdalas grandotes en un niño de 5 años, vas a decir, de hecho es amigdalitis, hiperplasia amigdaliana, no sé qué. De hecho, copia, pega y ya saben, ¿no? Para todo, ¿qué le da un...? Por eso es que algunos pacientes ya nos tachan y dicen, ¿para qué voy al médico si me va a dar un antibiótico y un paracetamol? Hasta esto es motivo de memes, ¿no ven? Es alérgico al paracetamol, doctor. Y el doctor, pucha, ¿y ahora qué hacemos? A ver, para ya no dejarlo en memes, porque ustedes seguramente ya han visto AINES y antiinflamatorios esteroideos. ¿No ven? Como la pregunta que les he hecho, ¿no ven? En el gastro, cuando han venido, ¿cuál es el tratamiento de elección del Helicobacter pylori? Y se han colapsado, ahí han colapsado en esa pregunta.
pero tal vez saben farmacocinética, dinámica, traen su calculadora científica para sacar, así. Pero no saben qué chingados le pueden dar a un Helicobacter pylori. La misma pregunta voy a hacer ahora, bueno, no la misma, sino de el mismo contexto. ¿Qué pasa si tu paciente es alérgico a los AINES y necesitas dar o un antiinflamatorio, o un antipirético, o un analgésico? ¿Qué le dan? ¿Cómo es? Cri, línea isoeléctrica, ¿no? A ver, les van a preguntar a sus docentes. A ver, a ver, alguien creo que está respondiendo. A ver, sería interesante. ¿Cómo es John David? Le da dexametasona, un corticoide. Como antipirético, analgésico y o antiinflamatorio. No. Solamente como para aliviar los síntomas. Esto es antiinflamatorio más que todo. Ya, tenemos un bebé de 5 años que está con una, no menos, un bebé de meses. Ya sabes que los bebés se mueren de hipertermia, hipotermia o hipoglucemia, ¿no ve? Eso es muy lábil en los bebés. Está con una hipertermia de 38. ¿Qué le damos si es alérgico a los AINES? Tan, ¿no ve? ¿Creen que debería haber habido esa pregunta en un examen de fármaco? ¿Creen que debería haber habido la aclaración en las clases teóricas y prácticas al respecto? ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Tienen miedo, ¿no? Porque está grabándose y es público. ¿Después les van a chingar o qué? ¿Cómo es? A ver, ¿qué dice Verónica? ¿Debería o no debería haber eso? Sí, doctor, debería. ¿Y por qué no hay? ¿Qué ha pasado? ¿Saben el dicho, guagua que no llora, no mamá? Entonces, como anillo al dedo, ¿no ve? Ya. Entonces, ya nos vamos a un lado, nos vamos al otro, ¿no? Y con esto. ¿Por qué estoy preguntando eso además en esta flujograma lesión reactiva? A veces parece que estoy en las nubes, no me he disparado no sé dónde, de cáncer a farmaco, a chingárselo al doctor, ¿cómo se llama? Al Ciro, a la Crespo, así, no está sin quedar mal, no. Hemos dicho que más del 90% ustedes van a diagnosticar lesiones reactivas y que van a pasar por alto lesiones neoplásicas. ¿Por qué? Porque diario nomás ves faringoamigdalitis y diario das un AINE y un antibiótico. Pero resulta que este niño de 5 años no tiene una faringoamigdalitis, tiene un linfoma que ha iniciado en las amígdalas. Pero lo has rebotado de un lado al otro, le has hecho examen de aquí a allá, le has dado antibiótico, todo, tanto que le has hecho perder el tiempo y ahora esa amigdalitis que pensaste que era porque estás diagnosticando a lo tonto, porque has perdido miserablemente 6 años en la universidad y has perdido otros 4 años siendo especialista de pediatría porque sigue siendo la estructura de memorístico enciclopédico. Ese pobre niño tiene un linfoma y ahora tiene metástasis y ahora ya no se puede curar tan fácil. Tal vez va a morir. ¿Por qué pensaste y lo has mandado con su paracetamol y su amoxicilina? Y eso es lo que pasa a diario. Yo veo pues, todo eso en el gastro, ¿no ven? Porque somos centros de referencia. Todas las biopsias de todo Cochabamba llegan al laboratorio del gastro, ¿no? ¿Cuál es la lesión? Sabemos que entre lesión reactiva y neoplásica, la mayoría de las lesiones que vas a ver en tu consulta son reactivas. Pero dentro de las reactivas, ¿cuál es el 99%? ¿Cuál va a ser la lesión que más vas a ver diario? ¿Cómo es? Inflamación, doctor. Las itis. Si no me creen, hagan este ejercicio mental. Acuérdense de cualquier enfermedad que hayan escuchado, hayan tenido. La mayoría va a terminar en itis. Faringitis, amigdalitis, duodenitis, pancreatitis, gastritis, apendicitis, encefalitis, conjuntivitis, duodenitis. Entonces, por eso es que nos friegan, pues, y hasta memes son. Médico es para que te dé AINE, o sea, paracetamol y un antibiótico, porque la causa de la inflamación más frecuente, aunque no es la única, ya hemos visto eso en práctica, ¿cuál es la causa qué causas de inflamación conocen que no sean microbiológicas?
causa de inflamación que no sean microbiológicas. Nada. ¿Cómo es? A ver, Daniel Alejandro, ¿qué causa de inflamación me puedes decir que no sea microbiológica? Traumática puede ser, doctor. Exacto. Sí, sí. Pero dentro de todas esas causas, ¿cuál es la más frecuente? No, todas, incluyendo ya todas en total. ¿Cuál es la causa más frecuente que te va a traer a tu paciente a tu consultorio de inflamación? Dentro de las físicas, químicas, micrológicas, inmunológicas, psicosociales, neoplásicas, porque una neoplasia también te puede dar inflamación. Ojo, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Cuál es la causa más frecuente de cualquier itis que se te ocurra? A ver, dime cualquier itis. A ver, acordate, acordate de cualquier itis. ¿De qué itis quieres ponerle? A ver. Ya, duodenitis, listo. La duodenitis, ¿por qué crees que va a ser? ¿Por físico? ¿Te han golpeado tu duodeno? ¿Algo químico? ¿Algo psicosológico? ¿Un cáncer de duodeno? Da inflamación, pero ¿cuál será la causa más frecuente de tu duodenitis? Físico, químico, microbiológico, inmunológico, psicosocial, neoplásico, ¿cuál es? Sí, químico. ¿Has tomado mucho limón y te ha dado duodenitis? ¿Cómo será? A ver, ¿qué dice Irineo? ¿Cuál es la causa más frecuente de una inflamación? Físico, químico, microbiológico, inmunológico, psicosocial, neoplásico. ¿Cuál? Pues no es tan difícil. ¿Cuál será? Tal vez autoinmunitarios, doctor. ¿Cómo? Pues no, pues sí, autoinmunitario. No. ¿A qué me refiero con microbiológico? Ya, y microbiológico quiere decir virus, bacterias, hongos o parásitos. Dentro de las causas de inflamación más frecuentes, que son microbiológicos, dentro de la microbiología, ¿con qué se complica generalmente una inflamación dentro de los microbiológicos? Virus, bacterias, hongos o parásitos. ¿Con cuál es que se complica? Bacterias, sí, Nailel. Por eso es que a todo le queremos dar, ¿qué cosa? Su paracetamol y su antibiótico. A este niño con un linfoma de amígdalas, con su paracetamol y su amoxicilina, ¿le vamos a curar? No, ¿no ve? Y con eso termino. Tú quieres ser el médico que dejó pasar ese linfoma y luego se murió ese paciente porque lo rebotaste durante meses porque pensaste que era una amigdalitis. O quieres ser el médico que diagnostique de una el linfoma y salve a ese paciente. Y ese paciente puede ser tu hijo. ¿Cuál tipo de médico quieres ser? Yo sé que quieres ser el segundo, pero no basta con decir yo quiero ser, ¿no? Como en la canción del Topo Gillo. Tienes que hacer cosas para eso. Tienes que tener motivación intrínseca. Tienes que autorregularte. Pero además tienes que exigir que los pinches güeyes que te están dando materias insulsas o mal enfocadas y te están haciendo perder un chingo de tiempo en aprendizajes enciclopédicos memorísticos, te dejen de jorobar para que puedas desarrollar pensamiento crítico, razonamiento clínico, metacognición y diagnostiques. Y no estés hablando sonceras y te pregunten cuál es el tratamiento de elección del Helicobacter pylori, te colapses, o te pregunten qué le das a un niño que es alérgico a un AINE. Bueno, no sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Nos hemos tomado harto tiempo para esta clase porque hemos definido muy bien qué es neoplasia y además la importancia que tiene de la neoplasia en nuestra vida diaria de diagnóstico, que si bien no es el diagnóstico más usual, pero es que cuando tienes la neoplasia con tu paciente y eres un pinche güey que has aprendido memorísticamente enciclopédica, lo vas a matar al paciente porque no vas a saber diagnosticar desde un inicio. Las lesiones reactivas simulan, hay lesiones neoplásicas que las haces pasar por reactivas siempre. Y hay lesiones reactivas que pueden
transformarse a lo largo del tiempo en cánceres. ¿Dudas, preguntas, observaciones? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, nos vemos la siguiente clase, chicos. Chao, chao. No, doctor. Chao, chao, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao.